buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que ustedes se conecten a nuestro programa de miscelánea histórica. Los saluda el productor y director de cámara Rafael Aguirre de Mamatla. Bueno, hoy también falló Oscar Lorenzano porque sigue enfermo de COVID. Le enviamos un saludo y esperamos que se recupere. Y les recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural. Y como productores y conductores, Omar Ali Salazar Las y Jaime García Mendoza. Asimismo, les comentamos que Miscelánea Histórica es un proyecto asociado con el Seminario Permanente de Historia Regional de Morelos y con el Archivo Histórico Digital del Estado de Morelos, proyectos pertenecientes al Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En esta ocasión, como parte del programa de Miscelánea Histórica que tiene la intención de entrevistar a los egresados de las 21 generaciones, está con nosotros pues un colega, amigo de ya varios años, Marco Aurelio Pérez, al cual considero es un referente de la tercera generación de la extinta Facultad de Humanidades dentro de la licenciatura en Historia, y un referente porque pocos son, Marco, y te doy la bienvenida, los que han todavía trascendido de la licenciatura hacia lo que son los posgrados. Sabemos que en México es muy complejo continuar una carrera, y más una carrera dentro del área de humanidades, pero bueno, creo que de eso hablaremos el día de hoy, y tú más que nadie sabes muy bien el camino que has trazado, ¿no? Profesionalmente hablando. Pues te damos la bienvenida, no sé si... No, pues muchas gracias primeramente por invitarme y pues darme la oportunidad de hablar un poco pues, sobre mi trayectoria post estudiantil, ¿no? Y bueno, fíjate que las primeras preguntas que hemos estado planteando tienen que ver precisamente con el periodo que llevamos de formación, ¿no? Todos tenemos una historia particular de cómo llegamos a una facultad que apenas estaba abriendo sus puertas por ahí del año 98, que nos tocó estar ahí en la creación de la facultad, pero pues antes de ello no tenía, en el caso de la Universidad del Estado de Morelos, un referente en cuanto a la profesión dentro del área de humanidades. ¿Cómo llegaste a humanidades, Marco? Bueno, yo en primer lugar no pensaba estudiar una carrera del área de humanidades o la ciencia social, ¿no? De hecho, yo inicié mis andanzas en el nivel profesional en la Facultad de Ingeniería de la UEM. Yo quería ser ingeniero químico. ¿Por qué? Pues porque en la prepa era una materia que a mí me gustaba y pues me iba bien, ¿no? Sacaba buenas notas. Pero también a la par, bueno, siempre me gustó la lectura, siempre me gustó leer a los clásicos, a Homero, ¿sí? A leer a Tucídides y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, novela histórica. Entonces, yo hice 2 semestres de la carrera de ingeniero químico, pero bueno, pues uno se da cuenta a un tiempo dado que cuando uno no está hecho para algo, ¿no? En el caso, pues yo no me sentía a gusto y pues decidí dar un giro, ¿no? Y me salí de la facultad de ingeniería y fue que yo vi que ya se había fundado una facultad de humanidades y vi que había historia, aunque en un principio yo me registré para letras. Pero bueno, como vi que había un tronco común bastante largo, en ese entonces a mí se me hizo muy pesado, ¿sí? Bueno, ahora ya en retrospectiva lo veo como que se me hacía excesivo, ¿no? De llevar tantas materias de filosofía, de antropología, ¿sí? Y sobre todo, pues tomar clases de cosas que pues, realmente pues no yo no digo que
que sean inútiles, pero hay cosas, por ejemplo, de esas áreas de filosofía, de letras y de antropología, pues que no te van a servir en la carrera profesional, ¿no? Digo, siempre es bueno conocer, yo no digo que sea inútil, ¿no? Pero creo que en ese sentido debieron acortar eso con, yo creo que 1 año, ¿sí? O haber hecho una licenciatura en humanidades con un área terminal, ¿no? Pero bueno, es un capítulo que en varios momentos ya ha cerrado tanto la extinta facultad como ahora SICSER, porque ha habido cambios, ¿no? Esos programas. Pero creo que ya dentro de la profesión, y esa es una pregunta derivada de esto que señalas, tuvimos una formación muy particular de 2 años en historia, pero de esos 2 años de tronco común, seguramente agarramos algún tipo de metodología, formas de trabajar de otras áreas que después se relacionan con lo de nosotros, ¿no? claro. ¿Qué tanto enriqueció esta visión de la antropología, la filosofía, las letras, tu misma formación de historia? Porque quizás... Por ejemplo, en la cuestión de las letras, pues, cómo aprender realmente a escribir y bien, ¿no? ¿Sí? Cuando uno sale muchas veces de la prepa, sale con muchas carencias en esa área de la lectura, la redacción, y es cuando uno se forja ahí, sobre la marcha, aprender a redactar y aprender a cómo leer un texto, ¿no? Ya de manera más detallada, ya haciendo un análisis, ¿no? Desmenuzando el texto en sus partes, ¿no? Introducción, desarrollo, hipótesis, objetivos, conclusiones, ¿no? Y creo que en la cuestión de las letras aprende uno a escribir. Sobre todo yo me acuerdo mucho de una materia que era español superior que era muy difícil, pero creo que fue fundamental para poder aprender a redactar bien, ¿sí? De la filosofía creo que te llevas la cuestión de la epistemología, ¿no? De las teorías del conocimiento, ¿no? O sea, cómo se construye el conocimiento a partir, ¿sí? de una teoría, ¿no? ¿Sí? Y también, bueno, la filosofía te ayuda, por ejemplo, a pensar y cuestionar y reflexionar, por ejemplo, cuestiones básicas en la historia, por ejemplo, como es el tiempo, ¿no? El espacio, ¿sí? Y pues y eso se enlaza pues con la filosofía de la historia, ¿no? Que claro. Que también es un área bueno, que no es de mi dominio, pero que uno debe tener una base, ¿no? ¿Sí? Claro. Y de la antropología creo que ayuda mucho en cuestión de tener una idea, un panorama de los métodos de investigación, ¿sí? Cómo hacer entrevistas. Una entrevista básica. Una entrevista, bueno, también eso se ve en historia oral, ¿no? Posteriormente, pero bueno, también creo que un semestre de historia oral es un poquito corto, ¿sí? Y bueno, también depende quién te dio la clase, ¿no? ¿Sí? Eso dependía mucho. Y también depende mucho hacia dónde nos formamos, ¿no? Porque sí, tú bien lo señalas, llegaste a la facultad con un bagaje cultural, considero importante, ¿no? Sí. Leer a los clásicos hoy, los jóvenes de prepa no leen a los clásicos, o los leen filtrados por distinto tipo de ediciones, acordes, según... no, es más, no leen ya con los teléfonos y con las tabletas, ya no hay lectura, es más, ya no escriben. Y eso es una cosa que es terrible, ¿no? Y también la comprensión lectora está por los suelos. Yo lo digo desde mi experiencia como profesor de este nivel medio superior. Claro. Los chavos no saben interpretar, no entienden lo que leen. Claro, ¿sí? ¿no? Y seguramente así llegamos varios a la facultad, ¿no? Varios llegamos así, pero con esa formación en letras, eso es lo que te da
Y bueno, escribir solamente se aprende haciéndolo. Claro. Que te esté corrigiendo, que te estén hasta regañando porque no, pues escribe muy mal, vuelve a redactar, ¿sí? Al hacer tus trabajos, tus ensayos, ¿no? Y bueno, para que un poco ubiquen nuestros escuchas, pues somos de una generación en donde íbamos saliendo de la prepa y no había el desarrollo y el acceso a las computadoras como lo hay hoy, ¿no? Entonces, evidentemente sabemos de ese tránsito que fue complicado. Marco, después de esos 2 años de tronco común, nos definimos ya nuestra profesión y entramos a la carrera como tal. ¿Hacia dónde se fue Marco Aurelio? ¿Hacia qué temas, hacia qué rama de interés se fue en la licenciatura? Bueno, el área que a mí más me interesaba era la Revolución Mexicana, el siglo XX en México, ¿no? Me interesaba también otras áreas, por ejemplo, como historia antigua, ¿no? Del Medio Oriente, pero creo que eso en México es algo muy difícil de hacer, ¿sí? Realmente, pues, ni siquiera hay un departamento de historia antigua aquí en México. No sé quién hace eso. Si lo hacen, lo que lo hacen son los arqueólogos, ¿no? Entonces dije, bueno, pero sí creo que esa área está un poco complicada. Entonces, pues, me fui por el siglo XX mexicano, ¿no? Y me interesaba la Revolución Mexicana. En un principio realmente no tenía claro qué aspecto de la revolución iba yo a estudiar, pero sabía que iba a seguir en ese tema hasta el día de hoy, porque realmente, por ejemplo, lo que yo hice en la tesis de licenciatura es la falsificación de marcas durante la Revolución Mexicana. Y bueno, me llamó la atención porque muchos piensan que ciertos problemas que tenemos hoy se generan, parece ser de forma espontánea, ¿no? Digo, si hablamos de narcotráfico, hablamos de piratería, de cualquier problema social, pero todos los problemas que vimos tienen una raíz histórica, ¿no? Y realmente las actividades ilegales son inherentes al hombre desde hace miles de años, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre siempre va a buscar, ¿sí?, saltarse la ley o encontrar un hueco para poderse beneficiar, ¿no? Para sacar ventaja, ¿no? Y en este caso, con la tesis de licenciatura, yo vi que esa área no estaba, o creo que prácticamente no se había hecho algún trabajo sobre esa área. Entonces dije, bueno, creo que sería interesante hacer un aporte histórico sobre un fenómeno social, un fenómeno jurídico también, sí, que es muy común en México, ¿no? O sea, aquí en México que todos hemos crecido con la piratería, ¿no? De discos, de películas, de videojuegos, ¿sí? Y parece algo de lo más normal, ¿no? Pero uno no se imagina que esa actividad pues se viene haciendo desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y creo que señalas una cosa interesante, particularmente para nuestro público que no es especialista en algún área de historia en particular. Hemos tenido en el primer programa aspectos de cine, en el segundo hablar de personajes de la posrevolución, y en este caso también contigo, como lo señalas, un tema que parecería que no le entran los historiadores, ¿no? Pero es parte de la formación que tenemos, ¿no? De cuando concluyes tu licenciatura, ¿qué aspectos te llevaron a ir definiendo, antes de hacer el trabajo evidentemente, tu tema de trabajo? Sobre todo, por ejemplo, un factor es ver problemas contemporáneos, ¿sí? Y buscar su comprensión en el pasado, ¿no? Que eso es pues, lo fundamental que es un historiador, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la tesis de maestría que fue sobre la Unión Nacional de Padres de Familia, que es una organización de derecha conservadora que
actualmente sigue activa, ¿sí? Sobre todo en cuestiones de antiaborto, la defensa del derecho de los padres a que sus hijos sean educados de acuerdo a sus valores, sus convicciones, sus creencias, ¿sí? Pero porque esos temas siempre me han interesado, el tema de la derecha, el tema del conservadurismo, el tema de las batallas, vamos a decir, morales, ¿no? En cuanto a que en México sí, históricamente ha habido grupos que han querido imponer una visión de un sector, ¿sí? Este que es un sector católico muy radical, ¿sí? De ultraderecha, a los demás, ¿no? Pues bueno, y eso se finca en creencias históricas, por ejemplo, que realmente que la raíz y el alma de este país viene de la colonia, ¿no? Que realmente el país se forja durante la época colonial, que nuestra alma es hispánica, ¿no? ¿Sí? Es el hispanismo, ¿no? Es el hispanismo que comparten todas las derechas en América Latina y en España, ¿no? ¿Sí? De que realmente es el hispanismo, es España quien nos forja como nación, ¿sí? Y por ende, otra parte que es fundamental de la nacionalidad en México, pues es el catolicismo, ¿no? ¿Sí? Y son temas que siguen hoy, se siguen debatiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita el clero, ¿sí? Y los católicos más extremistas ahogan porque se les dé libertad religiosa plena, ¿no? ¿Sí? Y esa cuestión data desde los tiempos de la Constitución de 1917, ¿sí? ¿Y qué es para ellos libertad religiosa plena? Pues que les permitan tener medios de comunicación, revistas, que los curas pues, se puedan postular a cargos públicos, que se pueda dar clases de religión en las escuelas tanto públicas como privadas, ¿sí? Y bueno, esos reclamos vienen desde 1917, o sea, prácticamente cuando se promulga la Constitución surgen varios de estos grupos, ¿no? Y en este caso la unión de padres de familias se funda meses después de que se promulga la Constitución, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estos grupos aún hoy siguen manteniendo la idea de que la educación, ¿sí? Tiene que ser de acuerdo, como yo decía, a la creencia y los valores y las convicciones de los padres, ¿no? ¿Sí? Y bueno, tiene que haber clases de este catolicismo, pues porque otro argumento que dicen es que como la mayoría de los mexicanos son católicos, bueno, entonces entre comillas, ¿no? Porque eso habría que hacer un estudio, ¿sí? De cuántos son practicantes y cuántos son católicos, pues, de nombre nada más, ¿no? Católicos, pues, porque en los censos, si pregunto, bueno, ¿qué religión tiene? Pues la mayoría pues contesta católico, aunque se haya emparrado en la iglesia 3 veces en su vida, ¿no? Bueno, no le preguntan, es sí católico, pero practicante o... Entonces, esas ideas de la derecha en México, pues han andado ahí pululando desde esa época de la Constitución, ¿sí? Entonces, mira cómo van, digamos, al momento que seguimos avanzando en los estudios de posgrado, decantamos hacia ciertos temas, ¿no? Pasaste de los bancos a las cuestiones, vamos a decirlo, del conservadurismo mexicano, la historia pero creo que antes de ello tenemos un estudio muy bueno, interesante, precisamente sobre la banca, ¿no? Esto de la falsificación de marcas registradas
estadounidenses durante la Revolución Mexicana, 1920, 1930, 1910-30. ¿Qué son las marcas registradas? ¿Y desde cuándo existen Bueno, esa idea de la marca registrada? la marca registrada pues, se da a la par de que se forja el concepto de patente, ¿no? Eso se da ya en el siglo XIX, ¿no? Las patentes empiezan. Es interesante porque hay patentes en la época colonial que los virreyes otorgaban mercedes para que los inventos de las personas se utilizaran y se pagara a estas personas por el uso de esos inventos, ¿no? Sí, pero ya el sistema de patentes ya moderno pues empieza en Estados Unidos, en Francia, ¿sí? Estados Unidos. Entonces México toma ese modelo del registro de patentes de Francia, ¿no? Sí recuerdo haber leído que en la época colonial sí se daban patentes para ciertos dispositivos, ¿no? Para todo. Baja. Incluso hasta para la medicina. O sea, es que es muy interesante ver un tema que se sale ahorita, de que se tiene que la idea del mundo moderno proviene del mundo anglosajón. Cuando estamos hablando del siglo XVI, Inglaterra vivía en la ignorancia. Sí. Es decir, todos los conocimientos del Renacimiento se generan en España, Italia, principalmente, y de ahí pasan hacia el norte, ¿no? Bueno, ¿por qué escoger el periodo coyuntural 1910-1930 si provenía desde antes esta cuestión de las marcas registradas? Y me imagino que el intercambio comercial con los Estados Unidos. Sí, bueno, yo quería comentar primero que sí hice una búsqueda sobre la cuestión de la patente, y claro que sí me llevó hasta esas épocas, ¿no? Pero bueno, pues consideré que no era pertinente meter todo eso a la tesis, ¿no? ¿Sí? Todo porque sí iba a ser un trabajo muy amplio y bueno, pues ya ahora sí que ya es también cuestión de ir delimitando, ¿no? de ir delimitando y también pues por una cuestión de recomendación de mi asesor, ¿no? Me dice, no te vayas tan atrás, tú mete lo más reciente, ¿no? Pero creo que sí es importante lo que usted dice, doctor, que uno cree que todo aparece durante la modernidad, pero pues no, ya hay ciertas cosas que ya tienen su antecedente en épocas más tempranas, ¿no? Bueno, ¿por qué tomé ese periodo? Pues porque primeramente porque me di cuenta revisando los documentos que usé para sustentar este trabajo, fue que el fenómeno se agudizó durante esa época y bueno, pues por todos los trastornos y todos los problemas que causó la revolución, ¿sí? Y de ahí yo utilicé algo que leí en un libro de economía de Douglas North, se llama El problema del gorrón, ¿sí? El gorrón es el que de que en dado momento si hay una coyuntura, una oportunidad de quebrantar la ley, lo va a hacer, ¿sí? Si el costo-beneficio, ¿sí? Es mayor que el riesgo de ser castigado. Ahorita que tocas ese tema, ¿existe una legislación mexicana y qué tan avanzada era? Pues era bastante avanzada, pues porque realmente ya había una oficina de este registro de marcas y patentes, ¿sí? Ya había una protección legal como tal. Entonces, de hecho, estas empresas que fueron afectadas van y meten sus juicios, ¿sí? Van y litigan, ¿no? ¿Sí? Otra cosa es que por la situación
imperante, esos juicios llegaron a buen término, ¿no? ¿Sí? Algo que sí no pude yo hacer, y creo que esa es una parte que me faltó, es que no pude yo establecer estas redes de contrabando, de falsificación, ¿sí? No puede ser un seguimiento por estados, por regiones, ¿no? ¿Sí? Pero sí se puede saber cómo se falsificaban las marcas. Vamos a decir un ejemplo que nos digas. Por ejemplo, había me acuerdo un caso de una sopa en lata, que bueno, no supe dónde hacían la sopa enlatada, pero lo que sé es que con una máquina hacían la etiqueta, no sé cómo se llaman esas máquinas para imprimir, bueno, digo, en su momento eran, bueno, para imprimir la etiqueta, ¿no? Y imprimían con el mismo color y con el, ¿sí? Digo, se vio un poco más artesanal. En la tesis habla sobre Tepito. Haces una mención sobre Tepito. Sí, pero bueno, ese creo que como un ejemplo de la falsificación. Sí. Ajá. Entonces, por ejemplo, también hay reglas que ya tiene un montón que no le... No, y por eso la pregunta, ¿no? Es decir, insisto, te va uno especializando, pero el objetivo particular de Miscelánea Histórica 21, que es como hemos titulado este segmento dentro de la Miscelánea Histórica, es rescatar esos trabajos que tienen para nosotros una trascendencia y que deben de ser difundidos, y eso es lo que nos hemos encontrado. Algunos tenemos más claro pues esas tesis que hicimos hace algunos ayeres, algunos otros no, porque nos fuimos quizás a otros temas, ¿no? Pero considero que estos detalles, estos ejemplos que tú pones, parecería que es algo que sucede en épocas recientes, y no, tiene su ayer. Por ejemplo, ¿quiénes son los falsificadores? ¿Hay mexicanos entre esos falsificadores? Sí, ahí sí. Sí, porque yo no pude establecer de un lugar así exacto donde estuvieran las fábricas, vamos a decir, clandestinas o talleres, pero por ejemplo sí estaban aquí en México. Por ejemplo, también otro caso que me acuerdo fue del jabón Palmolive. O sea, yo supongo que había un taller, digo, porque creo que bueno, para ese producto creo que no era tan complicado hacer jabón, ¿no? Bueno, se requiere cierta maquinaria, pero el proceso es más o menos sencillo. Entonces hacían el jabón, la barra de jabón, y lo mismo con una máquina, imprimían la etiqueta, le ponían Palmolive y ya lo vendían como si fuera el legítimo. Bueno. También me acuerdo también de pasta de dientes, de la Colgate. Igual, o sea, había una fábrica, no sé si eran grandes o pequeños, pero había una fábrica aquí en México y hacían lo mismo. Y así con varias cosas. Tampoco creo que, porque eso no lo pude encontrar en la documentación, era el monto del daño económico que esta gente sí le causaba a las compañías, ¿no? Y bueno, y hablamos de compañías importantes que ahora son multinacionales, ya en esa época ya eran compañías grandes, de Colgate, Palmolive, o sea, son multinacionales que ahora son mucho más, pero en esa época ya eran compañías que exportaban sus productos a varias partes del mundo, ¿no? Y también creo que también es un dato interesante mostrar cómo las grandes empresas, ¿sí?, tienen una historia, ¿no? ¿Sí? Porque tiene mucha gente que cree que la Palmolive, uno no siquiera ni sabe de cuándo cree que es, o sea, que son empresas modernas y no son empresas que ya tienen sus años, ¿no? Claro. La Campbell, me acuerdo de un caso de la Campbell. De la comida. Las latas vienen, las sopas, las latas se inventan en el siglo XIX, ¿sí? ¿Sí? Y son compañías que siguen ahorita, ¿no? Claro. ¿Sí? O sea, cómo
el desarrollo industrial históricamente va aparejado de la actividad ilícita, ¿no? O sea, porque el delincuente es ingenioso, ¿no? O sea, busca la manera de sacar el... De eso vive. De eso vive. Ahora o sea, no dejan mucho las mira, latas, en seguramente. esa época yo no sé cuánto les dejaba, ¿no? Cuánto les dejaba, cuál era su margen de ganancia, ¿no? Y yo creo que también repito, por la cuestión de la situación del país en la época de la revolución, creo que para las autoridades mexicanas era complicado, ¿no? Y bueno, también las policías en esa época pues eran... Bueno, es que no hay una inexistencia del Estado, No, en no. el sentido de su función de vigilancia. Sí, Están más dedicados a la guerra, ¿no? Y sí, sí había policía, pero Sí. eran policías con muy pocos efectivos, ¿sí? Realmente era una época donde todavía no había una labor de Investigación. investigación como lo es ahora, ¿no? Entonces, bueno, ya había detectives, pero bueno. Era muy- Pero eso nos lleva a otra pregunta. En los Estados Unidos, que ya habían detectado esto y además sus empresas eran también afectadas, ¿cómo intentaron resolver esto? por la vía diplomática. Ahí está el embajador, le manda a la Secretaría de Gobernación, le manda le manda cartas de protesta. Y bueno, de protesta y explicando el problema y pues que si podían hacer algo, ¿no? Tengo esta pregunta porque aquí va saliendo otra cosa. Parecería que son las marcas estadounidenses las que están falsificando y no, es al revés. Son mexicanos o de otra nacionalidad en México que falsifican las marcas estadounidenses. Sí, Okay. y yo estoy seguro que en la frontera, yo creo que tanto participan mexicanos como estadounidenses, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, el problema primeramente se abordó por la vía diplomática, ¿sí? El embajador, mandaba cartas al consulado, mandaba cartas a la embajada mexicana, a la Secretaría de Gobernación, para que se intentara hacer algo, pero pues realmente las autoridades mexicanas lo que manifestaban pues era que pues así como estaba la situación, No había modo. no, Ni cómo. ni cómo hacerle, ¿no? Una pregunta que creo que te le haces a lo largo de incluso es parte de sobre tu hipótesis. ¿Tú atribuyes este problema de desarrollo de esta práctica a la falta de actualización de las leyes mexicanas por cerca de 25 años? Sí. Entonces, yo me pregunto, ¿la impunidad de esta práctica social no es uno de los motivos? Claro. Y también la otra, en ese sentido, bueno, no es pregunta, es un comentario sobre lo mismo, porque una ley puede ser perfecta, pero si no se aplica, Sí, eso se queda en el aire, ¿no? sí, la cuestión de la impunidad era evidente, ¿no? Y eso viene de la mano con lo del borrón, ¿no? Ujú. O sea, en este clima de trastocado en el país, bueno, pues el borrón se podía hacer sus fechorías pues, realmente pues, con impunidad, porque por más que la ley estuviera actualizada o estuviera reformada, pues no había quien quisiera cumplir, porque los agentes de la ley eran pocos, mal capacitados y realmente todavía no había no había un concepto moderno de la actividad policial, ¿sí? Ujú. De investigación, ¿no? Aquí también me llama la atención esta cuestión. Hay gente norteamericana coludidos con los nacionales en este proceso. ¿Tienes algún ejemplo que nos puedas dar? No, ¿Cómo actuaban? no, realmente no. Realmente Porque a lo mejor para el empaque de la pasta de dientes, sí, el jabón no, pero el empaque de la pasta de dientes requiere cierta tecnología. sí, yo creo que hacen mención de algunos nombres, pero no de forma explícita, ¿no? Ujú. Pero yo cuando estaba haciendo eso sospechaba
que yo creo que, por ejemplo, ciertos empaques, eso, yo creo que los pasaban por la frontera y aquí ya le ponían la etiqueta. En el caso, por ejemplo, de las sopas Camels, yo creo que sí, esa sí requiere una maquinaria más especializada, que no cualquiera podía tener, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se detectaban esos detalles de...? En las etiquetas, por ejemplo, estaban mal hechas. Se veían, así como cuando vemos los productos que se ve así medio, la etiqueta se parece, pero está como medio chafona, ¿no? Ahí es cuando se daban cuenta, ¿no? Y también alguna vez mencionan la calidad del producto, ¿sí? Pues ha sido un tema bastante interesante. Veo que consultaste en la biblioteca del Colegio de México un rollo del Archivo Nacional de Washington. En el Archivo General de la Nación hay una serie dedicada a las marcas registradas, a las patentes. Sí. Y ahí encontré más que nada cuestiones legales. Legales y de manuales de cómo registrar una patente, una marca, las leyes que se habían dado, pero no realmente no conflictos relacionados con... No conflictos, y también, por ejemplo, en la cuestión del área de seguridad, ¿sí? Tampoco encontré una mención a este tipo de delitos. ¿Sí? Y sobre el rollo que encontraste, que trabajaste, ¿qué tipo de información tiene? Son telegramas, cartas, memorándums, ¿sí? Entre la embajada de Estados Unidos en México con el Departamento de Estado, ¿sí? Y también de la embajada, documentos de la embajada, cartas, memorándums, telegramas de la embajada de Estados Unidos con las autoridades mexicanas, ¿sí? Yo creo que hubiera sido útil haber ido al archivo de la Secretaría de Industria y Comercio. De Economía, pero tampoco vi en el AGN, en el área de Industria y Comercio, vi la cuestión de leyes, cuestiones legales nada más, ¿sí? Registros, sí, pero no una mención al problema que te podían tener, al problema como de tal, patentes o de marcas. Bueno, ya lo mencionaste hace rato, pero te hago la pregunta: ¿qué tan importante crees que puede ser tu investigación o este tipo de investigaciones para las relaciones comerciales México-Estados Unidos ahora que nos van a invadir? Pues bueno, es importante porque sienta un antecedente de los problemas que vienen aparejados a estos tratados de comercio, ¿no? Se incrementa el tráfico de mercancías, ¿sí? Hay más dinero de por medio, ¿sí? Y pues ahí va a estar el gorrón al acecho, ¿no? Y bueno, pues también creo que pues ya da una idea de cómo el crimen se ha desarrollado en el país, ¿no? Yo no de forma detallada, de manera así como lineal, pero bueno, sí da una idea de que fenómenos económicos actuales siempre casi en las mayores cosas tienen una raíz histórica, ¿no? Creo que eso es lo importante, ¿no? El periodo de estudio, que es 10-30, si no mal recuerdo, tiene ahí una coyuntura muy particular, 1929. ¿Qué algo pasa respecto a la crisis mundial? No, realmente los 30 es porque yo lo corté porque es cuando ya se empieza a estabilizar la situación aquí. Se me fue la idea. Así. Lo que de alguna manera podrías proponer con este tipo de investigaciones es una aplicación práctica de la historia.
Sí, se podría hacer como, eso podría contribuir a una historia del crimen organizado en México. Pero con fines prácticos de resolver un problema. Sí, yo creo que la historia, bueno, o sea, nos puede dar algún atisbo de cómo poder resolver un problema actual. No digo, no es la receta mágica. No, pero me refiero que un estudio de un proceso de esos te da una idea Sí, de patrones, de patrones, seguimiento, ajá, sí. desde dónde vienen Cómo las cambian. redes, etcétera. Sí, cómo cambian las prácticas, los patrones, sí, sí. A lo largo del tiempo pues del crimen, ¿no? ¿Sí? En este caso, creo que sería un poco ir un poco lejos si uno lo llamara delincuencia organizada, ¿no? Es que es complicado porque yo creo que si eran grupos o bandas, ¿no? Pero hasta qué grado, bueno, no, lo que yo no pude ver era cómo eran sus cadenas, ¿no? Sí, su logística, Su logística, sus bueno. relaciones, ¿no? Entonces, bueno, esa duda a mí me quedó, bueno, le puedo llamar crimen organizado. Es que a lo mejor por la idea del término que se creó en estas recientes épocas, bueno, creo podía que ser un anacronismo, sí. pero también es probable que ese término pueda aplicarse porque sí existe una organización. Claro. Creo que a lo mejor no conocemos cómo es esa organización y cómo trabaja con profundidad, pero sí se podía aplicar. Sí, porque si aplicamos el término así de forma estricta, pues cualquier grupo que se organiza para hacer una actividad ilegal está organizado. Exacto. Siempre hay una cabeza, ¿no? Alguien que dirige, ¿no? Alguien que coordina, a ver, vamos, tráeme los empaques de allá, tú hazme aquí esto. Sí, hay una serie de redes, de conexiones, ¿no? Entre las... De actores, deja tú me dices la etiqueta, yo la pongo acá, ¿sí? Bueno, entonces, sí, en términos de estilo sí podemos llamarlo. Y dentro de ese proceso hay cosas muy legales, ¿no? Yo puedo comprar empaques para alguna otra cuestión, pero finalmente utilizarlos para... Sí, yo puedo comprar una máquina para imprimir. Para imprimir etiquetas, ¿no? Claro. Y es mi negocio imprimir etiquetas de lo que sea. Sí, lo mismo pasa, por ejemplo, con la piratería de los CDs, ¿no? Que ahorita eso ya acabó, ¿no? Ese mercado pirata se acabó pues por el streaming, ¿no? Pero pues sí, era lo mismo. O sea, no es ilegal comprar CDs así vírgenes, las cajitas, ni siquiera comprar las torres es ilegal. O era ilegal comprar las torres esas de copiar. Sí, exacto. Algún momento creo que yo sí leí que sí quería legislar. hacer una regulación sobre quién compra las torres o para qué, ¿no? ¿Para qué quieres la torre de CDs? Pero era complicado hacer el rastreo, ¿no? Ah. Pero también hay una cosa que hay que notar, que es que para hacer piratería la inversión muchas veces es mínima en comparación de lo que tú ganas, ¿no? O sea, el riesgo también lo vale, ¿no? Muchas veces en la piratería el riesgo vale, ¿no? Yo creo que en esa época también el riesgo valía, ¿no? Sobre todo por la cuestión de como decía el doctor Jaime, la impunidad, ¿no? No, pues ahorita veo que estos están acá matándose por acá, estos andan persiguiendo, pues ahorita le hacemos, Pues sobre la misma marcha, ¿no? El parque que le vendieron a Villa no era de primera calidad, ¿no? Y estamos hablando de alguien importante que le vendió el parque a Villa, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de trabajos nos dan una idea en el pasado del crimen organizado, ¿no? Yo creo que yo no conozco un trabajo, por ejemplo, sobre el narcotráfico que tenga una base histórica, o hasta ahora no lo conozco. Bueno, la mayor parte de los trabajos han sido por periodistas, que realmente, si bien hay un trabajo periodístico importante de investigación, están cayendo no en el ámbito de la investigación, porque si te das cuenta, muchos de los expedientes que toman están cancelados, y con una palabrita que te cancelen ya no es la verdad histórica. Además, hay muchas entrevistas donde dicen que dijo, ¿no? Es decir, un entrevistado que dijo, otro que dijo. Entonces eso pues ya muchos de
de las conclusiones que tiene el trabajo periodístico está cayendo más en una novela que en una investigación profunda que te pueda decir con seguridad esto es lo que más o menos pasó, porque en la historia no hay verdades. No. Ajá, entonces creo que en México hace falta una historia del crimen organizado, ¿sí? Como tal, o sea, que no solamente narcotráfico, piratería, contrabando, tráfico de personas, ¿sí? Porque yo no creo que el tráfico de personas sea una cosa nada más de unos años para llegar. O sea, porque las fronteras históricamente se prestan a eso. A ¿sí? Y imagínense en esa época esa frontera que era, pues, era más porosa que una coladera. Bueno, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo, pues, porque realmente uno, o sea, ¿cómo pasan tanta droga, ¿no? Toneladas y toneladas. Y la frontera supuestamente va vigilada del mundo. Imagínense en esa época, pues, las armas y la munición, pues, le pasaban a Villa. Sí, entonces, creo que sí sería importante hacer una historia del crimen organizado en México. Yo no tengo el dato, pero yo creo que lo narcotráfico también ha de tener una raíz, cuando menos en esos tiempos. Sí, en esos tiempos, sí. En realidad yo creo que proviene de los años 40, 50, con estas prohibiciones por parte de los Estados Unidos de cierto tipo de productos que antes aquí eran productos medicinales, ¿no? Por ahí hay alumnos de la licenciatura que quisieron o quieren entrar en ese tipo de temas, de por ejemplo, de cómo se comerciaba la marihuana o las aplicaciones de la marihuana que nos podía hacer ciertas gentes, y a partir de ciertas legislaciones impuestas, el producto o los que utilizaban el producto eran perseguidos. Sí, o sea, la pregunta es, ¿cuándo se empieza a ver la marihuana como una droga susceptible de traficarse, ¿no? Porque la marihuana, pues, se conoce en México desde hace tiempo, desde el siglo XIX, pero era más una cuestión como más medicinal, ¿no? Hasta fumada, ¿sí? La misma cocaína tuvo esa misma historia. Bolivia desde la época. Era una cuestión medicinal. En México el tabaco mezclado con cal hacía la misma función que la coca en Bolivia. Sí, entonces, ¿cuándo se vuelve ese producto un bien ilícito, ¿no? ¿Sí? Pues ha sido una entrevista muy interesante. ¿Quieres agregar algo? Pues nada más, Marco, agradecerte que hayas estado con nosotros. Y bueno, finalmente sí les pedimos a todos nuestros entrevistados unas palabras finales, ¿no? Que alienten a las nuevas generaciones a profundizar precisamente en estos temas que tú señalas, y donde vemos que ese camino que te lleva a la tesis pues puede tener muchas ramificaciones, y la invitación que estás haciendo a estas nuevas generaciones es precisamente a que hay tema de dónde sacar, ¿no? Sí. Tema de estudio, ¿no? Sí, yo creo que primero sería a las nuevas generaciones, primero leer mucho, escribir mucho, porque solamente así se aprende, escribiendo sobre la marcha, haciéndolo, ¿sí? Que sus textos se los den a otro, porque muchas veces uno se entiende, pero otro no. El otro la aclara. El otro la aclara. Sí, solía pasar. Y que hay temas importantes, ¿sí? Por ejemplo, que México está viviendo esos problemas de manera muy dramática, por ejemplo, el narcotráfico, bueno, ustedes saben el costo humano que eso conlleva, claro. Y que esos problemas importantes, ¿sí? Tienen una raíz histórica, y que se necesitan historiadores que vayan por eso, ¿no? Porque la historia no nos va a dar la solución mágica, pero nos va a dar un atisbo para dónde mirar en el futuro, ¿sí? O sea, comprender lo que estamos viviendo y nos da un atisbo del futuro, ¿no? ¿Sí? En este caso, pues yo esperaría que fuera de esperanza, ¿no? Pero hay temas importantes, ¿sí? En este caso el crimen organizado,
y así como otros que requieren la atención de los jóvenes historiadores, ¿no? O sea, temas hay, ¿sí? Fuentes, a veces eso es el problema, pero si uno busca, ¿sí? se encuentra, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo esta fuente pues me la encontré microfilmada, ¿no? Pero no tuve que ir a los Estados Unidos, ¿no? Pero creo que se puede, o sea, se puede. Si uno busca puede hacer buenos trabajos, ¿no? Muy bien. Y eso también, bueno, tiene que ver pues mucho los asesores, ¿no? Claro. El asesor creo que tiene que ser un consejero, ¿no? ¿Sí? Alguien que aporte al estudiante y que critique, pero de forma propositiva, ¿no? ¿Sí? Claro. Y creo que eso pues sería todo, y pues muchas gracias por invitarme, y la verdad hacía tanto tiempo que no hablaba de mis trabajos, ¿sí? Bueno, tienes muy claras tus ideas, eso nos queda claro bien. O sea, más de ese trabajo, tenía mucho tiempo que no hablaba de esto, Bueno. pero pues creo que al menos seguí una línea irregular, ¿sí? Pero que se quedó en el mismo periodo, ¿no? de la Revolución Mexicana, ¿no? Muy bien. Pues a todo nuestro público esperamos que la entrevista con Marco Aurelio Pérez Mejía haya sido de su agrado. Marco Aurelio, muchas gracias por ilustrarnos con esos temas tan interesantes, que esperamos que en un momento, no es que sea necesario que lo sigas tú, sino que lo sigan quizá tus alumnos, y esperamos contar con la oportunidad de tenerte para una entrevista más adelante sobre los tesis de maestría y doctorado. Claro, pero yo encantado de participar, porque creo que se necesitan más historiadores. Dicen que es una área que es complicada, lo es en las cuestiones laborales, pues, pero creo que lo que te da pues va más allá de la cuestión económica, ¿no? Sobre todo el poder de comprensión que te da sobre lo que uno vive, ¿no? Y la posibilidad también de reflexión que se da, insisto, sobre nuestro público que no es especialista y a donde también va destinado este programa. Ajá, y sobre todo que también se debe hacer un esfuerzo porque la historia llegue a la gente que no es especialista. Claro. Y eso tiene que ver también, pues, que hace falta reforzar el área de divulgación, ¿no? Y que los textos no se queden solamente en el círculo académico, ¿no? Y bueno, y también pues que escriban mejor, porque luego hay historiadores que es un suplicio leer lo que escriben, digo, uno que es historiador, ustedes lo saben, hay cosas que son aburridísimas. Así es. Bueno, a todo nuestro auditorio, muchas gracias y esperamos contar con su presencia para nuestra próxima entrevista con Maritza Canto Nava. Reciban un cordial saludo de nuestra parte, de Rafael Aguirre Temematla, de Óscar Lorenzano, al que también enviamos un mensaje para que se aliviane, que recupere su salud. Omar Ali Salazar Blas y Jaime García Mendoza. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto.